juego está empatado en su etapa final y queda muy poco tiempo. ¡Esperen! ¡Elliot acaba de autohabilitarse! ¡No me detendrán! Jugar contra ustedes es una pérdida de tiempo. ¡Elliot! ¡Esta vez no me pasarás! ¡Tomen esto! ¡Pingüino perfecto! ¡Aula gravitatoria! ¡Se deslizó por los barrotes! Nuestra trampa no funcionó. Es muy fuerte. ¡Ah! ¡Parada! ¡Remolino! ¡Gol! Polaris ha tomado de nuevo la delantera. ¿Podrá Raimon recuperarse? ¿Qué opinas de eso? Tienes habilidades increíbles. Es bastante fuerte. Tomaron la delantera. El tiempo se está agotando. Es muy extraño. Raimon no parece estar preocupado por ir perdiendo por un gol. Sí. Parece que este partido ya terminó, ¿no crees? No estoy tan seguro. La verdad, no creo que Raimon vaya a retroceder. ¿Crees que tienen algo planeado, algo que no esperamos? No me sorprendería en lo más mínimo. No con ese hombre al frente. Tenemos información sobre Mr. G. Se graduó en Stanford como el mejor de su clase. Estudió 3 años de Kung Fu, 3 años en el ejército, otros 3 como jugador de béisbol y 3 años jugando fútbol. Después de todo eso comenzó a ser entrenador de fútbol, pero se retiró al año siguiente. Durante 10 años, desapareció por completo del mundo de los deportes. ¿Por qué un hombre talentoso como él elegiría retirarse tan temprano? La Federación Mundial de Fútbol lo expulsó por alguna razón. ¿Qué quieres decir con expulsó? No conozco ninguno de los detalles, pero al parecer insultó al fútbol. ¿Insultó al fútbol? Aquí dice que fue muy crítico con la Federación Mundial de Fútbol, pero tampoco conozco los detalles. Recientemente regresó al Instituto Raimon. Me parece que Mr. G es un apasionado experto en fútbol. Es difícil imaginar que un hombre así lo insulte. ¡Mr. G! ¿Podemos usarlo ahora, por favor? Sí, usemos ese as bajo la manga. Si no lo usamos ahora, entonces... En primer lugar, no tendría sentido que lo aprendiéramos. ¿Qué? Pero necesitamos usar todo lo que tenemos contra ellos. Van a acabar con nosotros. Sí, y lo mismo digo en los negocios. Mr. G... Ya lo dije. La respuesta definitiva es no. Está bien, lo entiendo. Muy bien. Vamos, equipo, sigamos jugando. Si pierden hoy, entonces Raimon no avanzará a la final. ¿Y por qué, Sonny? ¿Por qué sigues actuando tan tranquilo? ¿Qué está pasando? Inazuma Eleven, Ares. Must
Las etapas finales de la tormenta. Ahora que estamos de vuelta, ¿Cómo manejará Raimon ¿estar perdiendo por un gol? ¡Ustedes empiezan a fastidiarme! ¡Rayos! ¡Devuélvemela! Se los mostraré. Aprenderán que no pueden ganar. ¡Debiluchos! ¡Se equivocó! ¡No! Él atrapó su pase. ¡Es increíble! ¡No permitiré que pases! ¿Qué es eso? Su pierna está lesionada. Debo continuar. Si sigo adelante, con seguridad ganaremos. Ay. ¿Crees que puedes ganar? ¿Qué te pasa, Sony? ¡Realmente empiezas a fastidiarme! ¡Ya lo tengo! ¿Qué? ¡Luchan enardecidamente por el balón! ¡Nadie se rinde! ¡Aún no hay vencedores! ¡No puede ser! Déjame ponerle fin a esto. ¡Son unos tontos! ¡Les mostraremos a dónde pertenecen! ¡Chilena, pingüino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parada! ¡Remolino! ¿Cómo puede Raimon seguir esforzándose tanto? ¿Y ahora qué? ¡Por ¿Qué allá! pasa con ellos? ¡Mira eso! ¡Faltan 3 minutos! Oigan todos, ya es el momento. Saquemos el as bajo la manga. ¡Oh, finalmente! ¡Ya era hora! Nos queda poco tiempo, chicos. Vamos, es hora de contraatacar. Muy bien, ya es hora. Ahora es nuestro turno. ¡Vamos a hacerlo! ¿Les queda tiempo? Entiendo. Ya veo lo que está haciendo. Mr. G se asegura de que nuestro nuevo movimiento especial funcione. ¿Qué quieres decir con eso? No le daremos suficiente tiempo al oponente para que se dé cuenta de lo que intentamos. Pero no tenemos tiempo. Es una carrera contra el reloj. No, yo no lo creo. Quizá esperamos hasta ahora porque es nuestra mejor oportunidad. Podemos lograrlo. ¿Ah? Sony finalmente entendió mi brillante plan. Este es el momento perfecto para iniciar el contraataque. Sony, mira hacia acá. Sony, ven aquí, solo un momento, por favor. Oh, está bien. Siéntate aquí y déjame ver tu pierna. ¿Ah? Estás lesionado, ¿verdad? Pero ¿cómo lo supo? ¿Ahora te sientes mejor? Pero... ¡Ya no duele! Activé una serie de puntos de presión en la pierna. Alivian la tensión y el dolor. ¡Realmente no duele! ¡Estoy curado! ¡Es imposible! Ahora cuento contigo, Sony. ¡Por supuesto! Oye, si sabías cómo hacer algo así, ¿por qué no le curaste la pierna a Sony antes? Ese tratamiento de acupresión es temporal. Dura unos 3 minutos. Bien, Sony. Es el momento de que lo des todo de una vez. Sony, ¿de qué estabas hablando? Cuando dijiste que era nuestra oportunidad. Pude notar algo. Los jugadores de Polaris ya están agotados. ¿De verdad? Yo estaba pensando que Polaris era invencible, que tenían energía ilimitada. No. En este momento podemos derrotarlos. Eso significa que nuestro plan finalmente está dando resultado. Sí, no parece que Polaris haya notado los movimientos extraños que usamos. Puede que así sea. Pero ¿qué hay de ti? ¿Cómo lo soportarás? Me las arreglaré. Ahora se pone más interesante. ¡Sí, hagámoslo! Sí. Muy bien, chicos. ¡Comencemos nuestro contraataque! ¿Un contraataque? ¡No me hagan reír! ¡Mantente alerta! ¡Nos pueden dar una gran sorpresa!
¡Adelante, chicos! ¡Tiro meteórico! ¡Deténlo! ¡Lo tengo! ¡Ahora! ¿Qué? Vaya. ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Imposible! ¿Cómo pueden tener tanta energía? Por supuesto, ahora lo entiendo. No puedo creer que hayamos ignorado algo tan obvio. ¿De qué hablas? Raimon ha estado conservando su energía. No lo creo. Estuvieron sobre mí todo el tiempo. Es imposible que conservaran su energía. Me temo que no. Cuando estuviste liderando el ataque para nuestra formación en zona, Sonny estaba defendiendo con todo lo que tenía. Pero ese fue su plan todo el tiempo. ¿Qué quieres decir? ¡Habla claro! Cambio de defensa. Había 4 jugadores cubriéndote, incluido Sonny. Todos ellos eran delanteros. Hemos planeado nuestro ataque basado en el hecho de que Sonny estaba siendo muy agresivo. Pero estábamos tan concentrados en él que nos olvidamos del resto de los jugadores. ¿De qué hablas? ¿En qué posición juega Sonny? ¡Es un delantero! Bueno, ese delantero estaba haciendo una gran defensa. ¿Y qué jugador estaba cubriendo su posición? ¿Lo ves? Como Sonny pasaba tanto tiempo en la defensa, teníamos la impresión de que controlábamos todo el juego, pero realmente todo el control lo tenían ellos. Además de él, el equipo estaba trabajando en turnos para conservar su energía. ¿Trabajando en turnos? ¡Nos engañaron a todos! Pero eso significa que Sonny Wright superó por completo sus propios límites físicos. ¿Pero cómo? Sonny Wright parece tener mucho más que pasión. ¡Sonny! ¿Te encuentras bien, Sonny? Sí, la técnica de respiración secreta que me enseñó Mr. G funciona realmente bien. Tomé 3 respiraciones cortas y 2 respiraciones largas. Todavía puedo moverme incluso después de haber corrido mucho. Masajes curativos, técnicas de respiración. Ese hombre sabe de todo. Resultó que Raimon tiene un arma secreta, pero ¿por qué no usarla al comienzo del partido? ¿Por qué esperar? Raimon aún perfecciona ese movimiento. Funciona cuando sorprenden al oponente. Pero Jude y los jugadores de Polaris no se dejarán engañar 2 veces. Mr. G sabía eso muy bien. Así que lo guardó hasta el final. Un movimiento incompleto puede ser efectivo en el momento correcto. El entrenador de Raimon tiene el don de una estrategia impecable. Nos tomaron desprevenidos, pero ese movimiento no fue perfecto. No pudieron mantener el balón estable cuando estaba en el aire. La próxima vez los detendremos. No, no habrá una próxima vez. ¿Qué dices? Esperan que descubramos cómo vencerlos. Si lo que creo es correcto, tienen otro movimiento especial oculto. ¿De verdad crees que Raimon es tan bueno? ¡Lo detendré con todas mis fuerzas! ¡Ave goleadora! ¡Todo terminó! ¡No! ¡Grandulón, deténlo! ¡No mientras yo esté aquí! ¡Parada peliaguda! ¡Imposible! ¿Tomaron la delantera? ¡Te voy a aplastar! ¡Te lo prometo! ¡Sonny Wright! Inazuma Eleven Ares. No ha terminado. Todavía no nos han vencido. Todavía hay tiempo de ganar. ¡Todos escúchenme! Ya iremos a la final. Este juego no tendrá ninguna consecuencia. Pero hay algo mucho más importante en juego aquí. Quiero ganar.
¡Solo quiero aplastarlos! ¡Y necesito de su ayuda para hacerlo! No seas tan pretencioso. Ganar este juego significa algo para cada uno en el equipo. Este no es solo un partido más como tú lo piensas. Capitán. Escucha, Elliot. Esta batalla no te pertenece solo a ti. Nos pertenece a todos en el equipo. ¿Ah? Tienes razón. Lo entiendo. Todos debemos trabajar juntos si queremos ganar. Este es el momento. ¡Podemos hacerlo! ¡Claro que sí! ¡Lo haremos! ¡Sí! Jamás imaginé que Elliot se referiría a mí como capitán. ¡No te dejaré pasar, Elliot! ¡Hoy no! ¡No! Ganaron. Raimon nos ganó. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo! Los jugadores de Raimon son muy talentosos, pero el problema aquí es Mr. G. No estoy seguro de que podamos vencerlo. Puede que sea bueno, pero pudiste leer parte de sus estrategias como si hubieras visto su libro de jugadas. Nosotros nunca vamos a perder ese partido. El asunto aquí no es si perderemos, Dusk. Es que no podemos permitirnos perder, porque somos plenilunio. Fue un partido Oye, difícil. Sony. Sobre nuestro partido de hoy, fue una victoria decisiva. ¿Ah? No parece una frase tuya, Elliot. Bueno, digamos que está claro. Incluso un jugador como yo no lleva a todo un equipo. Sabes jugar, Elliot. Eres muy bueno, aunque juegas un poco rudo. Normalmente estaría jugando como un caballero, pero me irritas tanto que lo olvido pronto. ¿Ah? ¿Elliot? ¿Jugar como un caballero? ¿Qué es tan gracioso? No, lo siento. De todos modos, te representaremos bien en la final. Haremos todo lo posible por ti, lo prometo. ¡Ah! Todo lo entendiste mal. Ya hemos asegurado un lugar en la final. Tu victoria significa que tendremos una revancha. Tanto Polaris como Raimon van camino hacia el partido de la final. ¿Ah? Espera, ¿en serio? Pensé que solo iba el ganador. No del todo. Polaris no necesitaba ganar. Para nosotros esto fue muy divertido. ¿Muy divertido? Aún así, te tomaste este partido muy en serio. No lo sé. Lo siento, Elliot. Por haberte malinterpretado antes. Parecía que solo jugabas fútbol por venganza. Y me pareció realmente muy triste. Porque se supone que el fútbol es divertido. Pero ahora sé que estaba equivocado. La forma en que juegas al fútbol es apasionada y auténtica, y eso no es triste en lo más mínimo. Tú eres... ¡Vamos! ¡Adiós, Elliot! Supongo que nos veremos en la final. ¿Ah? Se supone que el fútbol debe ser divertido. Polaris y Raimon. Sería interesante verlos en los nacionales. Sí, lo sería. Parece que un integrante del equipo causa problemas. Heath, regresaré enseguida. Te dejaré a cargo. Yo iré a ver la entrevista de Sony y Elliot. Volveré una vez que haya terminado. Creo que es todo. ¿Estás bien? ¿No eres Heathmore? Ese soy yo. ¿Tú no eres la asistente del Instituto Raimon? No te ves muy bien. Llamaré a una ambulancia de inmediato. No, está bien. Oh, Me sentí un poco mareado, eso es todo. Te lo agradezco. ¿estás seguro? Sí. ¿Y cómo te llamas? Regina. Regina Mulgrave. Regina, es un lindo nombre. Lo recordaré. Adiós por ahora.
¿Acaso esto le pertenece a él? Oh, Hospital General. No te preocupes, Beatriz. Sucederá. Muy pronto podré vengarte. Hola, Beatriz. Nuestro plan avanza según lo previsto. sí, eso espero. Ya casi. Aguanta solo un poco más. ¿Ella es su novia? Buenos días. ¿Podrías entregarle esto al joven que está dentro? Muy bien. Gracias. Con gusto. 恋する乙女よあいつをずっと待つ身よ悲しい悲しい雨模様このまま流れ消えちゃうよ素直な子になれない会いたいと伝えられないあたね純情が私は恋する乙女よ本当の私は弱いよだけれど口から出ちゃうよ憎まれ口が出ちゃうのよ可愛い世界羨ましい甘えたりおねだりしたりあできない変なチョコが私は恋する乙女よ本当の私は弱い